actualización en seguridad contra incendios. ¿Qué está pasando? Y esta buena es impartida por nuestro gran amigo de esta casa editorial ya de muchos años, Jaime Moncada, pero antes permítanme comentarles un poco sobre su trayectoria profesional. Jaime es reconocido experto con más de 35 años de experiencia en ingeniería de protección contra incendios, con énfasis en la problemática de proyectos de generación eléctrica, industriales, comerciales, como pueden ser hoteles, hospitales, mercantiles, edificios de gran altura, por mencionar algunos. Y también almacenamientos petroleros, petroquímicos, mineros, aeroportuarios, ferroviarios e instituciones en Latinoamérica. Él es graduado en Ingeniería de Protección contra Incendios y poseedor de una maestría en Gerencia de Tecnología, ambos de la Universidad de Maryland. Obtuvo una licencia para ejercer Ingeniería de la Protección contra Incendios, mejor conocida como PE, en Estados Unidos. Él es también ex vicepresidente de la Junta Directiva de la SFPE, expresidente fundador de la sección latinoamericana de la NFPA y coeditor de la quinta edición en español del Manual de Protección contra Incendios de la NFPA. Nuestro amigo Jaime también fue durante 15 años director de los programas de desarrollo profesional de la NFPA para Latinoamérica, además de ser director corporativo de la empresa IFSC. Es director de Fire Protection Institute y bueno, ha publicado más de 200 artículos en revistas especializadas en seguridad y se ha presentado en más de 150 foros impartiendo conferencias. Querido Jaime, muy buenos días, te saludo y te cedo el micrófono. Samuel, muchas gracias por tu apoyo y tu ayuda. Un placer estar con ustedes. Ya tenemos mucha gente y si te parece, yo voy a seguir con lo mío. Adelante, Jaime. Vamos a arrancar ahora sí, y lo que vamos a ver, como decía Manuel, Samuel, es la presentación del día de hoy, y ya él tuvo la oportunidad de presentarnos. Lo único que quiero pues mencionar es que pues toda esta información tiene derechos de autor, y obviamente pues su reproducción y distribución fuera de los permisos que Seguridad en América tiene son prohibidos. El día de hoy en esta presentación nos vamos a centrar en hablar de aspectos recientes de la protección contra incendios, y básicamente lo que yo quisiera decirles a ustedes o mencionarles es varias cosas. Lo primero, vamos a hablar un poquito de incendios recientes. Los que ya me han oído hablar en el pasado saben que pues para mí es algo muy cercano a mi corazón, ¿no? Hablar de los incendios. Con la NFPA en el pasado pues he tenido la responsabilidad de ir a varios de los incendios más importantes que han ocurrido en Latinoamérica y documentarlos. Y yo siempre he pensado de que obviamente aprender de los incendios es algo muy importante en protección contra incendios. Se ha dicho en el pasado de que la normatividad de protección contra incendios se ha escrito con sangre, es decir, la normatividad es normalmente reactiva de algo que ya ocurrió y trata de resolver ese problema para que no vuelva a ocurrir. También vamos a hablar un poco acerca de las estadísticas, porque yo creo que lo que oímos en los últimos minutos acerca de las nuevas operaciones de la NFPA en Latinoamérica, yo creo que para nosotros justificar la utilización de una normativa que de pronto no nace en Latinoamérica y que de pronto de cierta manera no refleja nuestra realidad, yo creo que hay que también entender por qué es importante la utilización de esa normativa. Y en ese sentido, yo creo que la mejor manera de entender por qué esa normativa es importante es tratar de entender lo que ha pasado estadísticamente con los incendios en los Estados Unidos. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ese tema. También vamos a hablar de cambios recientes. Voy a hablar un poco acerca de los sistemas de detección de humo, que aunque no es un cambio reciente, es una de esas cosas que
se ha, yo creo que malinterpretado en Latinoamérica, o yo creo que no se han tomado cartas en el asunto desde el punto de vista de que ya muchos edificios nuevos tienen rociadores automáticos, se están construyendo con rociadores automáticos, pero continuamos instalando otros sistemas, como por ejemplo el sistema de detección de humo, o por ejemplo las mangueras equipadas, que ya no son desde hace mucho tiempo requeridos en los edificios. Entonces, a mí como consultor, como ingeniero de protección contra incendios, me llama la atención que muchas veces en los edificios nuevos en Latinoamérica ponemos más de lo que debemos poner. Entonces, obviamente, pues, un objetivo de la protección contra incendios es poner lo justo, ¿no? Mi padre decía que tener de más no es bueno en protección contra incendios, pero tener menos es como no tener nada. En protección contra incendios, el lío, lo que uno trata como consultor de hacer es tener lo adecuado. Entonces vamos a hablar de ese tema también. Y finalmente, de nuevos requerimientos sobre pruebas integradas. A través de la presentación voy a estar poniendo códigos QR. Esta presentación yo entiendo que no se les va a enviar a ustedes, pero la van a poder ver en diferido. Pero si ustedes quieren más información, pueden tomarle una foto a esta página, por ejemplo, y ahí hay un código QR. Que lo muestro porque en la revista de Seguridad en América, en la revista de julio-agosto, hay un artículo que es básicamente un complemento de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es un artículo que está intitulado, igual que esta presentación, ¿Dónde estamos en seguridad contra incendios? Entonces, obviamente, los invitamos, obviamente, a ver esta gran revista que me imagino todos ustedes conocen muy bien, y ahí encontrarán un artículo que de cierta manera complementa lo que vamos a oír el día de hoy. Muchos de ustedes también habrán visto en la revista y me han oído hablar acerca de los incendios en Latinoamérica. Y yo creo que para empezar a hablar de protección contra incendios tenemos que poner en contexto qué es lo que nos está pasando a nosotros. Esta lista es la lista de los 16 incendios que desde el año 2000 ha tenido más de 100 muertos. Y lo que le llama la atención a cualquier persona, o le debe llamar la atención a cualquier persona, es que el 47% de los muertos en esta lista han muerto en algún incendio en Latinoamérica. Nosotros somos el 8% de la población mundial. Nosotros somos el 6% del Producto Interno Bruto mundial. No hay razón por la cual casi la mitad de los muertos en los grandes incendios estén en Latinoamérica. No solamente eso, sino que tenemos incendios que son recurrentes. 1, 2, 3. O sea, 9 de los 12 incendios. 9 de los 12 incendios que han ocurrido en la historia del mundo, en prisiones. 9 de los 12 han ocurrido en Latinoamérica. Esto es inaudito. Esto lo habla uno fuera de Latinoamérica y la gente no entiende. Son incendios recurrentes, son incendios que son iguales, son incendios que tienen los mismos ingredientes que para esta receta de una gran tragedia. El último fue hace un par de semanas. De hecho, la próxima edición de la revista de Seguridad en América hablará del incendio que ocurrió en la cárcel de Tuluá, en las afueras de Cali, Colombia, donde 51 personas murieron hace cuestión de días. Pero son unos tipos de incendios donde la gente que se muere, digamos, no tienen defensores fuera de sus familias, en la sociedad. En la sociedad no hay una respuesta y por ende no se hace nada. Yo como consultor de protección contra incendios, en muy rara ocasión me han llamado o nos han llamado en nuestra compañía a apoyar en un proyecto de prisiones. Entonces es algo también increíble que nosotros seguimos teniendo incendios, los hemos tenido en discotecas, los hemos tenido en centros comerciales, seguimos teniendo el mismo tipo de incendios en bodegas, seguimos teniendo el mismo incendio en industrias y parece que no aprendiéramos del pasado. Ahora,
como decía yo anteriormente, aprender de los incendios es algo muy importante. Entonces voy a mostrarles a ustedes 3 el día de hoy. El primero es un incendio que ocurrió en Nueva York al principio de este año. Muy posiblemente ustedes lo vieron en las noticias. Una torre residencial de 19 pisos, donde 17 personas murieron, donde un calentador defectuoso en el tercer piso se quemó y el residente de ese apartamento salió corriendo del incendio y dejó la puerta abierta, con la mala suerte que el cerramiento autocerrante de la escalera también no funcionó y se quedaron esas 2 puertas abiertas. Entonces se creó un efecto chimenea, un stack effect en el edificio. Y uno de los problemas que se identificaron es que una de las cosas que se deben hacer en los incendios, cuando ocurren este tipo de incendios, es el de cerrar la puerta. When it comes to fire safety, the message is the same in every language. Close the door. Close the door. תגרי את הדלת. פצ'י הפורטה. Cuando Closing the door behind you when escaping a fire will trap the fire, prevent it from spreading, and save lives. Cierre la puerta. Sanmon. Zamknij drzwi. Darvaja band karo. Taga paper. Visit fdnysmart.org for fire safety information available in more than 100 languages. And remember, Listet importa. Isara ang chiude la porta. Aquí está. Munur tatusipsio. close the door. Entonces, un mensaje muy sencillo, algo muy importante que debemos hacer nosotros en los incendios, y es el de cerrar la puerta. Bueno, el siguiente incendio es un incendio que ha tenido, digamos, ha sido discutido en los foros de la NFPA, en los foros de la Sociedad de Ingenieros de Incendios, que es este incendio recurrente que está ocurriendo a través del mundo en estas fachadas combustibles que se han instalado en edificios para embellecer sobre todo edificios existentes. En el año 2017, en julio 14 exactamente de 2017, en la ciudad de Londres hubo el incendio de la Torre Grenfell, donde 72 personas murieron, un edificio de 24 pisos, un edificio residencial de residencia pública, donde también algo parecido a lo que ocurrió en Nueva York, malfunciona una nevera congeladora en el cuarto piso y el edificio se propaga por el exterior. Ese incendio, como ven ustedes acá en los videos, se desarrolló muy rápidamente. Se propaga por esta fachada, donde ese revestimiento del edificio incluía un espacio de aire con un aislamiento combustible. Y entonces acá se ven incendios también, por ejemplo, acá en Dubái, en un edificio de 63 pisos, en el edificio Torch también, en los Emiratos, un edificio de 86 pisos. Y aquí vemos cómo esa fachada embellece un edificio existente. El primer incendio conocido es un incendio que es este que están viendo en pantalla, que es del Hotel Borgata en Atlantic City en el 2007, un edificio de 43 pisos, bajo construcción. También ocurrió, aquí tenemos un incendio en Azerbaiyán, en Bakú, en el 2015, donde 15 personas murieron en un edificio de 16 pisos. Lo que están viendo ustedes ahora en pantalla es el mismo incendio de Adres que ocurrió en una fiesta de fin de año y se ve cómo por la parte exterior se desarrolla el incendio muy, muy rápidamente. También hubo otro en Australia, en el año 2014, un edificio de 23 pisos. Entonces, lo que se está haciendo a nivel mundial es, ya que se entiende este problema, es el del reemplazo, desafortunadamente, de estos recubrimientos a costos de cientos de millones de dólares, porque no se pensaba que un elemento con la combustibilidad que puede tener, que en realidad no es que sea algo muy, muy, muy combustible, pero obviamente ya han habido suficientes incendios a través del mundo
donde se Quisiera está cambiando. comentarles sobre un incendio que ocurrió en una planta productora de cartón en Durán, Ecuador, el 2 de noviembre del 2020. Esta planta de manufactura de cajas de cartón y de papel es tal vez el productor más importante del Ecuador de cajas. Y esta planta tiene más o menos un área entre 40 a 50.000 metros cuadrados. Preliminar de lo que sucedió en el incendio, netamente operaciones bomberiles. Dele. Entonces cuéntame, ¿qué pasó en el incendio? Ya, esto ocurrió el 2 de noviembre a las 8:30 aproximadamente de la noche, en la cual dio una alerta o una alarma de incendio en la parte de la planta de producción de Procars, que es la parte donde ellos contienen ciertas máquinas de su actividad que ellos realizan y cierto almacenaje leve en este caso. Ahí inició. Ya. ¿Qué sistemas de protección contra incendios tienen? Ellos tienen, además de su red hidráulica, tienen los detectores de humo, tienen sus rociadores, tienen monitores, tienen gabinetes contra incendio. Entonces ahí en ese galpón habían rociadores automáticos. Así es. Esos rociadores colapsaron porque la estructura se comprometió. Pero esos rociadores debieron haber funcionado en el incendio antes. Claro, por supuesto. Los rociadores se activaron. Es más, yo encontré dentro de la estructura, como se comprometieron las líneas del sistema contra incendio, varias líneas que ya no tenían ya el rociador, pero seguían goteando, o sea, seguían enviando agua. Pero ya no tenían el rociador. Pero Carlos, algo debió haber funcionado mal en el sistema de rociadores, porque si eso arranca en un área donde hay rociadores, esos rociadores en cuestión de minutos debieron haber controlado ese incendio. Aquí es netamente claro. Aquí establecemos la figura de la siguiente forma. La empresa es la perjudicada en su totalidad. Los bomberos ayudan a mitigar o tratar de en cierta forma proteger lo que todavía no se ha quemado y tratar de que no se le cause mayor daño del que ya se está causando o se ha causado. Pero el responsable directo o intermedio es la persona que hace la instalación o de pronto la persona a la que contrataron, porque tú confías y depositas no solo el dinero, sino mucho más allá de que te va a cuidar tu producción o tu capital en alguien que te tiene que proveer de la prevención y la seguridad del caso. Que entre comillas muchas veces se presentan como bomberos o como ingenieros industriales que podrán de pronto tener título, pero el conocimiento, de pronto lo que establece la logística, no la tiene. Y tú me decías que tú viste, después del incendio, viste los rociadores caídos en el piso. No, durante el incendio. Durante el incendio, muchas cosas de esas, o sea, muchas líneas del sistema como tal colapsadas, partidas, prácticamente comprometidas por la estructura obviamente dobló. Lo anterior merece un par de importantes aclaraciones. Lo primero es que el ataque bomberil que se realiza cuando un incendio de esta magnitud ocurre se centra en la refrigeración perimetral. Es decir, en la mayoría de los casos la tasa de liberación de calor y el crecimiento del incendio de las bobinas es tan rápido que los bomberos no tienen chance de efectivamente salvar las cosas en las inmediaciones de lo que ya se está quemando. Por otro lado, lo que es muy preocupante, si es correcto la aseveración del comandante Montuf, es de que si aquí había protección con rociadores automáticos y no fueron efectivos, esto apunta a que o fueron mal diseñados, o fueron mal instalados, o no se había hecho mantenimiento adecuado, o existía una combinación de los problemas anteriores. Entonces, obviamente, pues una de las cosas que nos están empezando a pasar en Latinoamérica es que estamos instalando sistemas. A veces yo les mencionaba que de pronto instalamos más de lo que debemos instalar, pero también tenemos problemas en la fase de diseño y en la fase de instalación. Entonces, como se había hablado anteriormente, uno de los problemas que nosotros tenemos con esta normatividad es la falta de capacitación. Entonces, quiero mencionarles un par de oportunidades de capacitación que hay en los próximos meses en Latinoamérica.
Bueno, entonces, una de las, como les mencionaba yo al principio, una de las cosas que nosotros, yo creo que es muy importante que entendamos, es lo que está pasando en protección contra incendios en los Estados Unidos, país donde nace, digamos, la normatividad de la NFPA. Una de las cosas que ustedes deben entender es que en los Estados Unidos, hace 40 años, en 1980, habían más o menos 3 millones de incendios al año. Hoy día hay 1.3 millones. Es decir, hoy día hay el 30% de los incendios que habían hace 40 años. Los Estados Unidos ha crecido en estos 40 años en un 44%. Y esto es difícil de entender. ¿Cómo es posible que haya habido un bajón tan importante, no solamente en el número de incendios, en el número de muertos, en el número de heridos, en el costo de los incendios? Lo que están viendo ustedes en pantalla, por ejemplo, es, por ejemplo, las estadísticas de incendios en hoteles de 1980 al año 2003, un periodo de 33 años. Y en ese periodo de 33 años, la reducción de los incendios, cuando tenemos o incluimos el incremento en el crecimiento de la población en los Estados Unidos, se ha reducido en un factor de 4.5. Es decir, que si en 1980 habían 5 incendios por 1000 habitantes, por decir un número, hoy día hay un poquito más de un incendio. Lo mismo ha ocurrido en tiendas y en propiedades mercantiles, donde los incendios han bajado por un factor de 4. En depósitos, en bodegas, en ese mismo periodo, si incluimos el crecimiento poblacional, la reducción ha sido de 5 a 1. 5 incendios hace 30, 40 años, un incendio el día de hoy. En propiedades industriales y de manufactura, la reducción ha sido también en un factor de 4. Esto es increíble. Esto lo que refleja es que es un país donde las cosas se están protegiendo bien, donde hay un ingeniero independiente al instalador decidiendo qué es lo que se debe instalar, donde ese instalador es un instalador calificado, donde hay una autoridad competente que recibe y acepta los sistemas y hay un usuario educado. Esas 4 patas de la protección contra incendios son totalmente independientes. Básicamente, lo que ha ocurrido es un incremento muy importante en la protección de estos edificios con rociadores automáticos. Pero aún así, en protección contra incendios, si ustedes lo leen cuando leen la revista de la NFPA, que se habla del problema residencial y el problema residencial y el problema residencial, es como una obsesión en la industria de la protección contra incendios aquí en los Estados Unidos. Porque la realidad es de que, obviamente, aquí todavía hay una gran cantidad, o sea, la gran mayoría de los muertos y de los incendios y de los heridos que ocurren en la residencia. Para que ustedes tengan una idea, el número de muertos que hay en la residencia en los Estados Unidos, en la última estadística de la NFPA, que fue la del 2020, es el 64% de los muertos. 64% de los muertos en los incendios en los Estados Unidos mueren en la residencia. Hay otro 10% que mueren en usos residenciales de apartamentos, es decir, en los sitios donde la gente duerme, donde la gente vive,
ponen las 3/4 partes de todos los incendios de todos los muertos en los incendios. Los vehículos ponen el 15%, los incendios exteriores ponen el 4% de los muertos. Y pongan atención a esto. En edificios estructurales, o sea, que están bajo 4 paredes, que no son residenciales, únicamente el 4% de la población muere en ese tipo de edificaciones. Esto es increíble. Es decir, las listas que yo les he mostrado de las prisiones, de los incendios en Latinoamérica, esos incendios son muy raros hoy día en un país desarrollado como en los Estados Unidos. El problema está centrado en los incendios, reitero, residenciales. Aún así, por el uso de las alarmas de humo, que las vamos a explicar en unos minutos, ha habido una reducción importante por factores no de 1 a 5 o de 1 a 4,5, como están en el resto de las ocupaciones, pero por unos factores un poquito menores. 2.9, incendios, muertos 2.75, heridos 2.5 y el costo de los incendios en 1.6. Aún así, ha habido un cambio muy importante. La razón principal es el uso de las alarmas de humo. Ya les voy a explicar qué es una alarma de humo. Es un detector de humo que no está conectado a un panel, que es totalmente independiente, que tiene una alarma intrínseca, tiene una chicharra dentro del detector. Y cuando él funciona, inmediatamente avisa a la persona que está debajo de él de que hay un incendio. Hoy día, el 96% de las residencias en los Estados Unidos están protegidas con estas alarmas de humo. En 1977 únicamente el 22% y esto ha seguido incrementando, donde hoy día casi todas las casas tienen una alarma de humo. Y eso obviamente ha influido en las estadísticas. Ahora, si nosotros analizamos únicamente incendios estructurales, es decir, sacamos de la ecuación a los incendios exteriores, a los incendios vehiculares, y únicamente hablamos de incendios que están bajo 4 paredes. El número de muertos en ese tipo de incendios, de civiles, y sacamos de la ecuación a la muerte de los bomberos, el 93% de los muertos están en usos residenciales, es decir, en casas y en apartamentos. El 88% el 88% de los incendios, el 88% de los heridos, el 72% de los incendios y el 72% de las pérdidas totales vienen de los incendios residenciales. Mencionaba yo que uno de los cambios importantes en la normativa, en las estadísticas de los Estados Unidos es el uso de los rociadores automáticos. Miren esta estadística. La tasa de mortandad de civiles en propiedades con o sin rociadores. Es decir, tú tienes 11 veces tu probabilidad de morir. Ojo con esto, la probabilidad tuya de morir en un incendio cuando tu edificación no está protegida con rociadores automáticos se incrementa en 11 veces. Tienes 11 veces más probabilidad de morir en un edificio donde no hay rociadores automáticos que en un edificio donde hay rociadores automáticos. NFPA en el año 2021 hizo un estudio acerca del uso de las alarmas de humo en las casas en los Estados Unidos y llegó a la conclusión de que la probabilidad de morir en un incendio, muertos por 1000 incendios, es 12 muertos por 1000 incendios cuando en una residencia no hay alarmas de humo, o sea, no hay ningún tipo de detección de humo y tampoco hay rociadores, es 12. Pero cuando tú tienes una alarma de humo que está conectada a la energía de la residencia, está cableada, y ahorita les voy a mostrar eso cómo funciona, y tienes rociadores automáticos, tu probabilidad baja una vez más en 11 veces. Es decir, que únicamente hay 1.1 muertos por 1000 incendios cuando tu residencia está protegida con alarmas de humo y rociadores. Cuando no tienes esa protección, tu probabilidad de morir en ese incendio es de 12 muertos por 1000 incendios. Ahora,
Hace unos años, con el apoyo de Olga Caledonia de la NFPA, yo tuve la oportunidad de hablar con las personas responsables de las estadísticas de incendios en los Estados Unidos, porque siempre que uno ve las estadísticas de incendios de los Estados Unidos, incluyen los incendios residenciales. Entonces ellos me ayudaron y me dieron una estadística, y esto se publicó en la revista de la NFPA, donde en esa estadística se sacaron los incendios residenciales en incendios estructurales, es decir, incendios que han ocurrido bajo 4 paredes, pero sin incluir los incendios residenciales. Y esto se dividió, este número de muertos se dividió por la cantidad de población. Y el número que se sacó es que en 1977, más o menos 3 personas morían por millón de habitantes en incendios estructurales no residenciales. En el 2011, que fue cuando me dieron estas estadísticas, 0.49. Es decir, una vez más, una reducción de casi 7 veces o más de 7 veces. Y la única razón de explicar eso es por el uso de los rociadores automáticos. Parte, obviamente, ha sido, como ya lo mostramos, el uso de las alarmas de humo en las residencias, pero aquí estamos hablando fuera de la residencia y el impacto más importante ha sido con el uso de los rociadores automáticos. Habíamos hablado anteriormente de que nosotros tenemos el 47% de los muertos en los grandes incendios en el mundo, siendo nosotros únicamente el 8% de la población mundial. En los incendios más costosos, 4 de los 15 incendios más costosos en los últimos 30 años, o 40 años, perdón, en el mundo han ocurrido en Latinoamérica. Es decir, el 27% de los grandes incendios han ocurrido, de los incendios más costosos han ocurrido en Latinoamérica, y una vez más nosotros somos únicamente el 8%. Esta lista es una lista de los incendios más costosos en los últimos 30 años en Latinoamérica. Muchos incendios en Venezuela, en Brasil, en México, principalmente. Todos son incendios petroleros, incendios de, en este caso, PDVSA, más de $1.000 millones. Petrobras, 900 millones de dólares. Son incendios que nos afectan a todos, porque estos seguros estos reaseguros se obtienen en Londres, y obviamente nosotros nos catalogan como una área bastante riesgosa desde el punto de vista de incendios cuando vas tú a colocar tus seguros. Entonces aquí también hay una área muy importante de aprendizaje, y quería mencionarles en unos minutos unas oportunidades. Esto es un incendio que ocurrió a principios de este año en el Perú, en el Callao, donde ustedes ven el típico incendio con tanque de techo cónico. Estos tanques se diseñan para que la soldadura en el techo sea mucho más débil. Aquí hubo un trabajo de soldadura. Hay una explosión y, como ven ustedes, tienen estos muchachos una gran suerte, porque el techo sale volando y les cae a unos centímetros. Únicamente, desafortunadamente, hubo un muerto que estaba en el tanque, pero esto no pasó a mayores.
Bueno, obviamente no todos los incendios, obviamente son en el sector petrolero. Este incendio, por ejemplo, y para darles a ustedes una idea del impacto que pueden tener los incendios en nuestra sociedad, esto es un incendio de una hidroeléctrica. Ahí estoy yo con los muchachos de nuestra oficina en Bogotá y FS Andina cuando estábamos trabajando en esta central. Y lo que están viendo ustedes a la parte derecha son unos cables, que es donde sale la energía de la central. Esos cables son unos cables de encaucho embebidos en aceite. Nosotros ya habíamos hecho un estudio y habíamos identificado esto como un problema. Aquí hubo una reparación, un incendio, donde se queman estos cables. Estos cables afortunadamente se pudieron conseguir rápidamente en México. Fueron 57 carretes para traerlos a Colombia, a Medellín. Se hicieron 8 vuelos con estos aviones Antonov, el avión más grande que hay en el mundo, para traer los carretes. Y lo impactante para nosotros en estos incendios debe ser lo siguiente. Esta central duró cerrada bastantes semanas. A las 9.5 semanas, 9.5 semanas, el 25% de los 560 megavatios estaban produciendo. A las 11 semanas el 50%, a las 13 semanas el 75%, a las 17 semanas y media después del incendio. Muy rápido, a propósito, esta central volvió a operar. El costo de los equipos que se dañaron y de la instalación fue de $23 millones. Pero el lucro cesante, es decir, lo que dejó de producir la central, lo que dejó de facturar la central, fue de $208 millones. Es decir, esto fue un incendio de $231 millones. El 70% de esos $231 millones los pagó el seguro, que es Royal Sun Alliance, una compañía británica, y el 30% lo absorbió la compañía. Y son incendios que salen en la quinta página de la revista, de la prensa local durante un día, y pasan totalmente desapercibidos para la mayoría de la gente en Latinoamérica. Incendios como estos hay muchos. Entonces también tenemos que tener eso en cuenta cuando hablamos con nuestros clientes. Muchas veces nosotros no entendemos o el cliente no entiende cuál puede ser el impacto en la continuidad de operaciones de su instalación. El siguiente tema que quiero hablar es un artículo que escribí en Seguridad en América. Ahí está el artículo, que es un artículo sobre dónde instalar sistemas de detección y alarma. En ese artículo yo mencionaba algo que he venido hablando durante muchos años, y es que el detector de humo es hoy día requerido en situaciones muy limitadas, generalmente en los sitios donde la gente está durmiendo. Hay otro sitio donde tiene que haber un detector enfrente del elevador, básicamente fuera de la cama. Los detectores de humo tienen que estar en el área del elevador, donde se instala un detector de humo en cada lobby del elevador, únicamente en el lobby del elevador y en la casa de máquinas. Su objetivo es el de deshabilitar, si hay un incendio, los elevadores, porque el hueco de los elevadores funciona en un incendio como una chimenea. Entonces el humo va a tender a meterse en el hueco de los elevadores. El otro sitio donde tiene que haber detección de humo es cuando hay control de humos, pero tenemos que entender que nosotros en Latinoamérica muy rara vez instalamos sistemas de control de humos. Acá en los Estados Unidos se requieren atrios, se requieren centros comerciales que son de más de 3 niveles, se requiere en ciertos aeropuertos donde no se ha podido sectorizar cada piso del aeropuerto, es decir, en recintos bastante grandes, pero esto es poco común en Latinoamérica. La única manera de activar el sistema de control de humos es si dentro de ese gran volumen, dentro de ese atrio, hay un sistema de detección de humos que generalmente son detectores de haz de luz, beam detectors.
Otro requerimiento que tiene la NFPA, y lo vamos a hablar en unos minutos, es la de instalar detectores de ductos en los sistemas de las unidades de manejo de aires o las unidades de tratamiento de aires, en las SUMAS o las UTAS. Y generalmente, en este momento donde se instalan o se tienen que instalar detectores de humo, que son más alarmas de humo, como voy a explicar en unos minutos, que detectores de humo, es en los sitios donde la gente debe dormir. Entonces, lo que tenemos que entender es que, de acuerdo a la NFPA, actualmente los detectores de humo son raramente requeridos en los edificios. A mí me llama mucho la atención. Yo voy a un gran edificio en la Ciudad de México o un gran edificio en Sudamérica y veo que ese gran edificio tiene rociadores automáticos, pero también tiene detección de humo y también tiene mangueras. Yo les voy a mostrar ahorita, por ejemplo, el edificio, uno de los edificios más importantes de los Estados Unidos, el World Trade Center, y van a ver que en los edificios acá en los Estados Unidos de ese tipo, de oficinas, por ejemplo, no hay detección de humo. Hay rociadores automáticos, hay un sistema de voceo, hay un sistema de notificación por estrobos, hay pulsadores, pero no hay detección de humo. Entonces, a mí me llama la atención que nosotros, no sé si nosotros tenemos incendios que son mucho más graves, nosotros no sé si nosotros tenemos edificaciones que son mucho más riesgosas, yo lo dudo, yo creo que en este tipo de edificaciones nuestro riesgo es muy parecido, pero nosotros instalamos de más. Entonces, reitero, esto tiene que estar en los sitios donde la norma dice, y esto es algo muy importante, ya lo hablaba la gente de la NFPA anteriormente, y lo que nosotros tenemos que, o lo que se estila en Latinoamérica, es que en las especificaciones se dice cumplimiento de la NFPA. Pero por alguna razón, la persona que está definiendo la protección de ese edificio no está leyendo detalladamente la NFPA 1 y la NFPA 101, que son las normas que te determinan dónde y cuándo se requieren los sistemas de protección contra incendios. Muchas veces que yo voy a revisar un proyecto me dicen, pero ingeniero, yo puse aquí detección de humo porque la NFPA 72 me lo requiere. No, eso no es cierto. La NFPA 72 es una norma que te determina solo cómo se instala. Nunca te dice dónde, nunca te dice cuándo. Entonces es algo muy importante. Si nosotros, por ejemplo, vemos un edificio de gran altura, hay 5 temas que yo quiero tomar. El primero es que la norma te pide que el edificio tenga un sistema de alarma. La segunda es que la norma te pide que haya detección de humo únicamente en el lobby de los elevadores, para el rellamado de los elevadores. Es decir, aquí en este juego de elevadores, aquí hay un detector de humo. Hay detector de ductos, dependiendo del tamaño. Eso lo vamos a ver en el número 3 en unos minutos. Tiene que haber un sistema de voceo. Eso es algo también muy importante. Nosotros, digamos, el instalador del sistema de alarma se centra como obsesivamente con los detectores de humo, pero se olvida del sistema de notificación. Es decir, uno de los grandes comentarios que nosotros tenemos cuando revisamos un proyecto de detección y alarma en Latinoamérica es que ponen más detección de humo, pero no ponen suficientes sistemas de notificación. Está muy mal hecha, no se hacen unos estudios de inteligibilidad, no se están instalando sistemas de voz, lo cual se debería instalar, no se están instalando estrobos. Los pulsadores quedan en sitios equivocados. Tiene que estar cerca del pulsador de la vía de evacuación. Entonces, ese sistema de alarma, cuando se lea en una norma que se requiere un sistema de alarma, lo que ese sistema de alarma está pidiendo es que haya una notificación del edificio. Esa notificación en sitios donde hay sitios de alta densidad o en edificios muy altos, esa notificación tiene que ser a través de un sistema de voceo. Pero normalmente te pide una notificación por tono. La alarma típica en NFPA es una alarma que se llama la temporal 3, que suena tú, tú, tú. Son 3 tonos de medio segundo con un descanso de segundo y medio y se repite. Generalmente son de 3100 hercios. Y eso es lo que se tiene que instalar. Y se tiene que oír. Se tiene que hacer un estudio para que se oiga. Si se hace un sistema de voceo, se tiene que hacer un estudio de inteligibilidad porque la alarma se tiene que oír claramente. Ese sistema de notificación tiene que tener una iniciación. Normalmente esa iniciación es a través de un pulsador manual, de manera manual, y la manera automática, como ustedes ya oyeron, la mayoría de los edificios grandes se requieren los rociadores automáticos, entonces la iniciación viene del interruptor de flujo rociador automático.
Pero ese sistema de alarma también hace una función muy importante porque supervisa todos los otros sistemas de protección contra incendios. Es decir, si tú tienes una bomba, si tienes las válvulas de los sistemas de rociadores automáticos, si tienes un sistema, por ejemplo, Novec en un cuarto de cómputo, ese panel lo debe supervisar. Lo que les voy a mostrar ahorita es videos que ustedes los pueden conseguir por ejemplo, este es un video del promotor del One World Trade Center, que es este edificio que ven ustedes a la izquierda. Y lo que ven ustedes acá a primera instancia es el lobby de los elevadores donde hay un detector de humo. Pero si nosotros avanzamos dentro del edificio, vamos a ver en las áreas de oficinas, en las áreas públicas del edificio, donde en los techos van a ver ustedes estas rosetas, se las voy a mostrar en más detalle más adelante, que se están viendo ahí, que son los rociadores automáticos, pero ustedes no están viendo detección de humo. En el edificio más alto de los Estados Unidos no hay detección de humo, hay rociadores automáticos. La detección de humo únicamente está en los sistemas de las unidades de manejo de aire y en el lobby de los elevadores. Aquí, por ejemplo, tenemos ese mismo techo. Acá les estoy mostrando yo los rociadores. Si estuviéramos viendo, por ejemplo, los detectores de humo, el detector de humo es mucho más grande que el sistema de rociadores automáticos. Entonces sería obvio que acá ustedes lo pudieran ver de una manera muy fácil y no lo ven. Únicamente se ven los detectores de humo en el lobby de los elevadores. ¿Dónde tiene que ir más? En las unidades de manejo de aire o en las unidades de tratamiento de aire. Cuando el ventilador, el supply, lo que esté mandando el aire, tenga más de 2,000 pies cúbicos por minuto de caudal, o el retorno tenga más de 15,000 pies cuadrados, tiene que haber un detector, que en inglés se llama un duct detector, es un detector especial que se instala en el ducto. Son detectores de humo que funcionan a altas velocidades de aire y son requeridos. Ahora, si es un edificio pequeño y hay unidades grandes, si el edificio no requiere rociadores automáticos, si hay detección de humo en el edificio, este sistema no es requerido. Pero la manera más costo-beneficiosa hacerla en un edificio grande es de tener, obviamente, los rociadores automáticos que son requeridos. La norma no te va a pedir detección de humo, entonces tienes estos sistemas que son, instalas 10 o 15 en todas las unidades en el edificio de una manera muy costo-beneficiosa. El otro tema importante es uno de los problemas que tenemos con la notificación por tono. Acá, por ejemplo, tengo un video. Esto es un día que yo llegué al aeropuerto de Baltimore, Washington, en la madrugada, esperando por mis maletas. Suena la alarma de incendios y nadie se mosquea, nadie sale. Mientras que aquí tenemos otro, que es un centro de convenciones, y vamos a ver lo que pasa. Pues estamos oyendo la alarma de voz. Aquí está en cámara rápida. Y la gente empieza a salir. Nadie fuera de la notificación por voz está diciendo nada. Y aquí en este edificio, es un edificio que tiene 60 segundos voz, 60 segundos tono. Esto se puede hacer de muchas maneras. Vemos los parlantes y los estrobos y la gente sale, me voy a avanzar un poquito, sale afuera y ya en unos segundos están empezando a llegar ya los bomberos. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que la normativa de la NFPA en edificios de alta densidad, o por ejemplo en hoteles, o por ejemplo en edificios altos, está requiriendo una alarma de voz. Y esto es muy importante porque mucha de la gente, yo creo que los que venden detección y alarma o sistemas de alarma y detección, eventualmente van a tener que reaccionar a ese cambio normativo, y es de que la detección de humo ya no es tan prevalente como era hace 20 o 30 años. Pero sí es muy importante de que haya otros sistemas que son también muy importantes que se le vendan a los clientes y se les explique a los clientes. Y uno de ellos son los sistemas de voceo. Y que tenga estrobos y que ese
se instalen con la suficiente cantidad para que se oiga bien el mensaje. Entonces, en las habitaciones se instalan alarmas de humo. Y lo que estamos viendo aquí, una de las razones por las cuales cuando hay rociadores automáticos ya no se requiere detección de humo en sitios donde la gente no duerme, es el tiempo de operación. Si ustedes ven en este video, la activación del detector de humo es a los 22 segundos y 12 segundos o 14 segundos después opera el rociador de incendios, que automáticamente va a iniciar la alarma del edificio. Entonces, la gran pregunta es, en esos 14 segundos, ¿qué se pudo hacer en un gran edificio? ¿Qué nos ganamos teniendo esos dos sistemas? Por esa razón, digamos, la NFPA no recomienda la detección de humo en sitios donde hay rociadores automáticos y no hay una cámara. Entonces, donde hay una cama se necesitan alarmas de humo. Esa alarma de humo es parecido a un detector de humo. De hecho, en ciertos casos pudiera ser un detector de humo si a él se le pone una base sonora. Esto muchas cadenas hoteleras, por ejemplo, lo requieren. Marriott es una de ellas. Hilton, por ejemplo, no. NFPA lo que requiere es que haya esta unidad. Esta unidad no está conectada al panel. Está conectada a la fuente eléctrica del edificio, tiene una batería por si se va la luz del edificio. Y esto funciona independientemente. Y su objetivo es despertar a esa persona que está en el área de origen del incendio, porque lo que se ha encontrado es que el rociador automático en esos 14 segundos es posible que no le salve la vida a la persona. Entonces, para despertar a esa persona que está al lado del incendio, se ponen las alarmas de humo. Bueno, les voy a mostrar la protección de un hotel típico. Entonces tenemos el rociador automático de pared que tiene su protector embellecedor. Tenemos la alarma de humo, el detector de humo con su base sonora. Y tenemos el speaker que está dentro de la habitación. A ver, esta habitación tiene una pequeña suite. Tenemos otro rociador. El baño es suficientemente pequeño para no requerir rociadores automáticos. Pero en esta parte sí hay un rociador automático. Y como aquí hay un sofá que se puede convertir en cama, entonces en esta parte también hay una de humo con su base sonora. Bueno, algo parecido está empezando a pasar con el pulsador. El pulsador de alarma es una fuente importante. Entonces ha sido interesante ver la normativa de la NFPA en las últimas revisiones, donde los están, por ejemplo, quitando o ya no son requeridos o no son opcionales, por ejemplo, en los centros comerciales. En los colegios donde hay rociadores automáticos y hay un pulsador centralizado, por ejemplo, en la oficina del rector o en la rectoría. En los hospitales, en las áreas con camas, si hay rociadores automáticos, el pulsador puede estar centralizado donde están las enfermeras. En las bodegas, por ejemplo, ya no es requerido un sistema de alarma, es increíble, siempre y cuando hayan rociadores automáticos. Entonces, yo no sé si el pulsador también tiene sus días contados, pero es algo interesante. Y parte del problema es esto. Entonces, esto, por ejemplo, es un aditamento adicional. Esta alarma que se le pone, esta tapa que se le pone para evitar que alguien vaya y jale el pulsador y se asuste al bajar esta cajita. Esto se está poniendo mucho en sitios públicos acá en los Estados Unidos. Y finalmente, el último tema, creo que me pasé unos 2 minutos o 3 minutos, es algo muy importante, que es el procedimiento de la prueba integrada. Hace unos años salió una norma sobre comisionamiento, nosotros nos emocionamos mucho, pensamos que esto iba a ser el futuro, pero resulta que ese comisionamiento, que es algo parecido al ISO 9000 de los sistemas de protección contra incendios, esa norma, la NFPA 3, salió y ninguno de los códigos constructivos acá en los Estados Unidos la adoptó. Mientras que parte de esa norma
en el siguiente ciclo normativo se sacó y apareció NFPA 4, la norma de pruebas integradas de sistemas de protección contra incendios, y eso sí ha revolucionado la protección contra incendios, porque en los últimos 10 años, todas las ocupaciones, ¿sí? Óiganme bien, todas las ocupaciones excepto la residencia, requiere que cuando el edificio se abra, se haga una prueba integrada. ¿Qué es lo que quiere decir una prueba integrada? Nosotros tradicionalmente en protección contra incendios instalábamos una bomba, entonces ya mandábamos que el que instaló la bomba la probara, y el sistema de alarma que lo probara, y el sistema de rociadores que lo probara. Y todo esto se hacía independientemente. Lo que la norma requiere es que alguien independiente, como un consultor de protección contra incendios, vaya al edificio al final, antes de que abra sus puertas, y se haga una prueba integrada. Esto desafortunadamente no se está haciendo en Latinoamérica. Únicamente las cadenas hoteleras, Marriott, Hilton, Accor, lo están pidiendo. Y los proyectos como el que está ahí, estoy ahí con el Fire Marshal de la base Sotocano, que es la única base militar que hay de los Estados Unidos en Latinoamérica, que está en Honduras. Ahí en los proyectos de protección contra incendios, una persona como yo tengo que ir a hacer esas pruebas integradas al final. Es decir, el comisionamiento es de cierta manera aspiracional, no es requerido en ninguna instalación, mientras que la prueba integrada es requerido tanto como por la NFPA 1, 101, la 5000, el Código Internacional de la Construcción acá en los Estados Unidos, que es el Código de Construcción que se usa en todo el país, de que en los sistemas integrados de seguridad humana y protección contra incendios se hagan unas pruebas integradas antes de la apertura del edificio. Ahora, en edificios, dice la norma, en edificios donde no se hizo una prueba integrada, porque esto es algo relativamente nuevo, se tiene que hacer a menos de 5 años de que esa norma sea adoptada. Y en aquellos edificios donde se le hizo la prueba integrada, se tiene que volver a hacer una prueba integrada con intervalos menores a 10 años. Entonces, quería mencionar esto porque esto es un cambio de esos terremotos que a veces están en las normas de la NFPA, donde todos los edificios, reitero, todos los edificios requieren que se le haga una prueba integrada antes de la apertura del edificio. Y mi querido Alex y mi querido Samuel, me pasé unos minutos, pero bueno, aquí está mi información. Ustedes me pueden contactar si tienen alguna pregunta. Ustedes, los que ya me han contactado en el pasado, yo encantado, a veces me tardo un poquito. Yo puedo responder preguntas genéricas, no me pueden mandar un proyecto y decir, ingeniero, ¿usted qué hace en ese proyecto? Porque ahí sí les tengo que mandar una propuesta, porque obviamente no tengo la cobertura de seguro para responder cosas específicas de un proyecto, pero yo encantado, estoy a su disposición si tienen una pregunta conceptual. Y aquí les dejo diferentes áreas donde pueden obtener más información. Les recomiendo todos los artículos que se han publicado en Seguridad en América están aquí en un mismo sitio, así como otros artículos que pude haber yo escrito en el pasado. Bueno, a tu disposición, Alex. Muchísimas gracias, Jaime. Excelente información que nos has compartido ahorita. Ya empezaron a llegar muchas felicitaciones. Estoy viendo aquí. Pero sí, aquí tenemos muchas felicitaciones, Jaime. Creo que ahí se le trabó el compu a Sam. Pero de parte de Seguridad en América, amigo, te queremos dar muchísimas gracias por toda esta información que nos compartiste el día de hoy. Sé que hay muchas preguntas más, pero amigos, por la agenda de hoy, pues vamos a dar continuidad. No, hombre, pues que esto únicamente ocurre con esta revista. Tiene un impulso tan increíble ver que casi 300, casi 400 personas conectadas. Muchas gracias, Alex, Samuel, por la invitación. Para mí siempre ha sido un honor poder apoyarlos a ustedes. Su revista me encanta, es muy bien editada, muy bonita, temas interesantísimos, y que a mí me hayan abierto ese espacio siempre en cada revista para hablar de protección contra incendios, pero para mí es una de las cosas más importantes en mi carrera. Entonces les agradezco mucho a todos ustedes. Muchas gracias por estar acá, por sus preguntas, y la mejor suerte el resto del día, y nos vemos en la próxima.
Amables palabras, Jaime. Muchas gracias a ti. Ya. Gracias, Jaime. Te agradecemos mucho, como siempre, todo tu conocimiento que amablemente nos compartes a todos los 327 asistentes que tenemos y pues muy honrados de tenerte el día de hoy con nosotros. Gracias, Samuel. Un gran abrazo a la distancia. Igualmente. Hasta luego. Chao.